Filipenses en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 11. Filipenses 2, del verso 1 al verso 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de la Biblia nos pone en contacto con las profundidades de Dios. En la palabra del Señor nos encontramos con un detalle de cada una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al estudiar a Cristo, descubrimos una de las más importantes verdades o características acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el momento en que se hizo hombre. Algo sumamente extraordinario sucedió en aquel día. Nadie sabe cuándo, ni dónde, ni cómo. Pero las Escrituras, tal como lo hemos leído, afirman que en aquel momento Jesús dio un paso trascendental y significativo para toda la raza humana. Renunció a su gloria eterna y se hizo hombre. Esto es algo extraordinario, muy difícil de calcular toda la trascendencia, el magnífico significado de este evento. ¿Qué fue o por qué es tan significativo este momento? ¿Qué fue lo que realmente hizo el Señor en aquel momento? En primer lugar, se despojó voluntariamente de su gloria. La teología bíblica usa un término griego que es kenosis, que significa vaciamiento. El término es acertado porque según estas palabras que hemos leído a partir del verso 5, Jesucristo se vació totalmente de su gloria para quedar reducido a un hombre. Para quedar reducido a un hombre como cualquier otro que vive en esta tierra. ¿Qué tan grande fue este cambio? Tratemos de imaginarlo. Hasta aquel momento Dios había sido un espíritu, libre, Señor, majestuoso, soberano de toda la creación. Pero a partir del momento en que se hace hombre, queda encerrado en un cuerpo como el nuestro. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho más de alguna vez, quisiera irme de aquí? Pero no podemos, estamos encerrados aquí, estamos limitados a este orden. Por primera vez, cuando el Señor se vació de su gloria, quedó sujeto a estas limitaciones. Hasta entonces, Él había sido omnipotente, todo lo podía, todo estaba en su poder. Pero a partir del momento en que nace entre los hombres, Él queda sujeto a las debilidades naturales de un cuerpo como el nuestro, de un cuerpo de carne y hueso. A partir de aquel momento, el Señor va a estar limitado por el cansancio, por el hambre, por la sed, por el sueño. Va a tener una cantidad de limitaciones que nunca antes había conocido. Jamás había tenido necesidad de nada ni de nadie.
Pero siendo hombre, lo vemos en Getsemaní suplicando a sus discípulos que le ayuden a orar en uno de los momentos más aflictivos de su vida, suplicando la ayuda de otros hombres para que le apoyaran en oración en aquel momento tan angustioso de su vida, y ninguno le apoyó, todos le abandonaron. Él tuvo que sufrir todo esto, él tuvo que experimentar todo esto que nunca antes había conocido. Qué cambio tan grande, qué cambio tan enorme. Pero lo más admirable de todo es que esto no se lo impuso nadie. Nadie lo obligó, él lo hizo de su propia voluntad por amor a la raza humana. Él tomó esta decisión por su propia voluntad, por amor al pecador. Pablo entonces nos dice a nosotros, hermanos, en el verso 5, que deberíamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Él nos está diciendo que nosotros deberíamos sentir también lo que sintió Jesucristo, que nosotros también deberíamos vaciarnos, que nosotros también deberíamos aprender a ser kenóticos como lo fue él. Pablo habla del sentimiento, por cuanto nosotros no tenemos divinidad alguna de la cual podamos despojarnos. El Señor Jesús sí. Las circunstancias son diferentes, pero el sentimiento es lo que Pablo reclama. Es decir, en el corazón debía haber un sentimiento igual o parecido al que hubo en el corazón de Cristo cuando se hizo hombre. Él se despojó de todo lo santo, lo puro, lo justo, lo bueno, lo perfecto. Nosotros tenemos que despojarnos de todo lo malo. Nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba. El apóstol nos llama a despojarnos, entre otras cosas, del orgullo, de la vanidad, del egoísmo, de ese deseo natural que tenemos de considerarnos superior a los demás. Él está diciendo, haya en vosotros el sentimiento que hubo en Cristo. Yo creo que él se está refiriendo, hermanos, a que deberíamos despojarnos de tantas cosas a fin de cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado, alcanzar a los que están perdidos. Y no lo vamos a poder hacer si primero no nos despojamos, si primero no acontece en nosotros una kenosis en el plano puramente humano, que nos haga renunciar al orgullo, a la vanidad, al egoísmo, que nos hace olvidar con facilidad a los que están perdidos, mientras nosotros nos entregamos a disfrutar las bendiciones de Dios. El vaciamiento en nosotros también debe de producir grandes cambios. Él dice, no busquen ya su propio beneficio, sino también el del otro. El cambio, hermanos, el vaciamiento debería producir en nosotros un interés en aquellos que están perdidos, un interés genuino en el reino de Jesucristo. Y podemos saber una cosa o podemos asegurar una cosa: cuando una persona sabe vaciarse por amor a los perdidos, Dios sabe llenarla. ¿Por qué, hermanos, Dios no nos llena de más bendición? ¿Por qué Dios no nos llena de más bendición suya? Porque muchas veces no sabemos dar lo que ya recibimos. Muchas veces nosotros estamos orándole al Señor, Señor, lléname. Y yo creo que el Señor dice, ya está repleta, mija. Ya lo tienes todo, hijo mío. Lo que pasa es que no has sabido vaciarte. ¿Se acuerdan del aceite de la viuda? El aceite y la harina, él la vaciaba y Dios la llenaba. Ella la vaciaba y Dios la llenaba. Y no escaseó la harina ni el aceite hasta que llovió otra vez en la tierra. ¿Qué nos quería decir ese pasaje? El que sabe vaciarse, Dios sabe llenarlo. ¿Cuánto nos estamos vaciando nosotros por los que están perdidos? ¿O nos estamos almacenando todo para nosotros mismos mientras los demás se pierden? Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque el Señor nos ha salvado para que llevemos salvación a los que están perdidos. Amén. En segundo lugar, asumió las debilidades humanas. El vaciamiento fue total y completo. Era necesario que fuera así,
porque de poco hubiera servido que él tuviera un cuerpo humano, pero fuera un superhombre, sin debilidades, sin nada que le limitara y que siguiera siendo omnipotente y todopoderoso. Sin vaciamiento, hermanos. Era necesario, por ejemplo, que él sintiera hambre en el desierto para poder ser tentado por el diablo. El capítulo 3 del Evangelio de Mateo dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero sin debilidad no puede haber tentación. Alguien que no tiene debilidad no es tentado. Por ejemplo, yo no sé de esas cosas, pero quienes tienen debilidad por la comida, ahí está la tentación. Si no hay debilidad, no hay tentación. Para ser tentado tenía que experimentar las debilidades del ser humano. Pero no solo tuvo que experimentar nuestras debilidades para poder ser tentado, las experimentó para demostrarnos que podemos tener victoria sobre las debilidades. Amén. Pero tuvo que experimentar esas debilidades, tuvo que vivir esos momentos difíciles. Él nos mostró el camino para vencer a la tentación. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que no nos deben asustar nuestras debilidades. Debemos aprender a vencerlas como las venció el Señor. Pero no lo vamos a lograr a menos que reconozcamos que somos débiles. Nadie está, hermanos, en mayor peligro de fracasar ante la tentación que aquel que cree que todo lo puede y todo lo sabe. Aquel que cree que no tiene imperfecciones en él. Aquel que cree que en él jamás ha habido rastros de imperfección alguna. Nadie está en más peligro que esa persona. Porque reconocerse débil es el primer paso para fortalecerse. Reconocer que tenemos debilidades, reconocer que somos débiles en un área o en la otra, es el primer paso para comenzar a buscar la fortaleza de Dios e impedir que esa debilidad nos derrote. Las circunstancias externas, hermanos, y el diablo mismo no son nuestros peores enemigos. Nuestro peor enemigo lo llevamos por dentro y se llama yo. Este es nuestro peor enemigo porque nosotros estamos llenos de debilidades. La primera fuente de debilidad entonces está en nosotros mismos. Por eso debemos reconocer nuestra continua necesidad de estar en comunión con Dios, porque sin eso no vamos a tener victoria sobre las tentaciones. El Señor Jesús percibió esto y pasó ayunando 40 días antes de la tentación. Creo, hermanos, que el propósito era decirnos, fortalezcanse antes para que cuando llegue el momento sepan resistir. Para cuando llegue el momento sepan salir victoriosos. De manera que el Señor, hermanos, asumió esta realidad para mostrarnos que en la comunión con el Padre está nuestra victoria. Amén. Que se puede tener victoria, que se puede vencer la tentación, pero hay que prepararse para enfrentarla. Y finalmente, el vaciamiento significó que el Señor aceptó la muerte de cruz. Siendo Él Cristo, pudo evitar los dolores de la cruz. Pero Él tenía que experimentarlos en toda su plenitud. Porque si no había dolor, no había sacrificio. Y sin sacrificio no pagaba nuestra cuenta de pecado. No pagaba nuestra cuenta con el Creador. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había venido para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Pero ese sacrificio tenía que ser genuino, tenía que ser real, tenía que ser verdadero. Si el Cristo que murió por nosotros no hubiese sido hombre a plenitud, entonces estaríamos engañados, creyendo en un sacrificio que no existió, porque Él colgaba de la cruz, pero no sentía dolor, porque es Dios. Pero no sentía vergüenza, porque es Dios. Pero no sintió la humillación, porque es Dios. El que murió ahí pagó por nosotros, es el Dios hecho hombre. Y por eso sufrió cada azote, sufrió cada golpe, cada humillación, cada acto de desprecio,
Cada momento en el cual fue avergonzado públicamente, lo sufrió en toda su plenitud. Tenía que sufrirlo porque era el pago de nuestra cuenta, porque era el pago de nuestro pecado, porque era el pago por nuestra salvación, era el pago con el cual nos rescataba de la esclavitud del pecado. Tuvo que sentir la vergüenza, hermanos, cuando le escupían el rostro, cuando le arrancaban la barba a tirones, cuando le ponían una corona de espinas y sangraba tremendamente de su frente. Tuvo que sufrir la vergüenza de mirar con sus ojos como Barrabás, un criminal consumado, salía en libertad para gozar de la vida y a él le tocaba enfrentar la muerte como si fuera el peor de los criminales. Tuvo que sufrir la injusticia para que a nosotros se nos contara por justos. Tuvo que pagar el precio en toda su plenitud. Era necesario, hermanos, que esto sucediera. Quiere decir entonces que esto nos dice a nosotros hoy en día que para compartir a Cristo con el que no lo conoce hay que morir un poco. Hay que estar dispuesto a sufrir los dolores y desprecios de aquellos que no conocen al Señor. Hay que estar dispuestos a enfrentar las burlas, las humillaciones, los señalamientos y tantas cosas que se hacen cuando presentamos a Cristo como el Salvador del mundo. Hay que estar dispuesto a sacrificar algo de nosotros mismos por amor a los que están perdidos. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, este sentir que lo movió a Él a sacrificar toda su gloria en el afán de salvar a los perdidos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a sacrificar por los perdidos? Quizás ni siquiera unas horas para salir a evangelizar. Quizás ni siquiera un tiempo para llamar a alguien que no conoce al Señor y compartirle a Cristo y su salvación. Hay que estar dispuestos a sacrificar y no vamos a sacrificar nada si no estamos dispuestos a despojarnos de todo lo que nos estorba. Si queremos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, tenemos que despojarnos como Él se despojó. Solo así la iglesia será victoriosa. Solo así la iglesia va a cumplir con su gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede cumplir si no hay vaciamiento. Vaciémonos en el Señor y Él nos mantendrá en su abundancia. Y permaneceremos en su abundancia y permaneceremos en su llenura y vamos a cumplir la misión que Él nos ha entregado. Concluyamos entonces, hermanos, nuestro Señor se despojó de su gloria. Nosotros quizá tengamos que despojarnos de un poco o de mucho de nosotros mismos si queremos realmente cumplir el propósito de nuestra salvación. Porque Cristo nos salvó para que llevemos salvación a los que no la conocen. Vamos a orar.